La antimateria. En física de partículas es una forma de materia menos frecuente que está constituida por antipartículas. En este sentido, en contraposición a la materia común, que está compuesta de partículas, por ejemplo, cuando chocan la materia y la antimateria se forma un antielectrón, un electrón con carga positiva, también llamado positrón, y el contacto entre materia y antimateria podemos decir que provoca su aniquilación mutua, pero no su destrucción. En ese aspecto se da lugar a fotones, este choque, que son fotones de alta energía y que producen rayos gamma y otros pares de partículas antipartículas. Es difícil de comprender, por ejemplo, cómo surgió en el Big Bang la materia desde un punto de energía, pero en eso están investigando los físicos de partículas, también los astrónomos, los cosmólogos, etcétera, para llegar a saber por qué se produjo el origen del universo o qué había previamente a la formación del mismo. La etnología es una ciencia social que estudia de forma sistemática y científica y compara las tradiciones culturales de distintos pueblos, de distintas etnias, etcétera, tanto de la antigüedad o de la prehistoria como de los tiempos actuales, y establece relaciones y comparaciones en cuanto a las costumbres, las formas de vida, las reglas de parentesco, la vida económica, la vida cultural, también los rasgos fundamentales de las sociedades de estos pueblos, y en definitiva diríamos da a conocer cómo son las costumbres de las distintas sociedades, cómo viven los individuos en esas sociedades, cómo se relacionan y todo tipo de problemas que surgen en las sociedades, como guerras, conflictos, cambios sociales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una ciencia social en toda regla y que realmente proporciona datos muy valiosos para los antropólogos, para los investigadores, para los etnólogos, en definitiva, también, y para la filosofía. La anamnesis o reminiscencia es una idea que procede de Platón y presupone que el alma, antes de llegar a la vida mundana, a la vida material, a la vida sensible, al mundo sensible en definitiva, según la terminología platónica, estuvo viviendo en contemplación de las ideas, en el mundo inteligible, y por tanto en ese mundo divino contempló directa e inmediatamente las ideas eternas que no cambian, que son inmutables y que son perfectas. Al llegar al cuerpo con el nacimiento, pues el alma, pues a través de las sombras de las cosas de la realidad, recuerda esas ideas eternas, como por ejemplo la verdad, el bien, la belleza y otras muchísimas ideas más, y a partir de ahí pues llega a un conocimiento riguroso, preciso y científico de la realidad, de las cosas del mundo, porque el mundo sensible es un mundo engañoso, es un mundo falaz desde la perspectiva idealista de Platón, y en ese sentido las ideas realmente auténticas son las ideas del mundo ideal. El conocimiento a posteriori es el propio de las ciencias empíricas y de las ciencias sociales. Se caracteriza porque es un conocimiento que surge a través de la experiencia, de lo que nos proporcionan los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, fundamentalmente la vista y el oído. Y realmente, Leibniz, por ejemplo, distinguió entre verdades de hecho fácticas, que son las propias del conocimiento a posteriori, frente a las relaciones de ideas, que son las características de la lógica o de la matemática. En ese sentido, por ejemplo, el empirismo insiste mucho en esto, en la validez de los hechos, en el sentido de que pueden comprobarse a través de la observación, de la experiencia, y pues las ciencias, por ejemplo, experimentales, son un ejemplo clásico que se puede siempre señalar para entender mejor lo que es un conocimiento a posteriorico. En cambio, pues la lógica y las matemáticas trabajan con ideas abstractas. El conocimiento a priori es un tipo de razonamiento, de idea o de argumentación que se basa en ideas a priori anteriores a la experiencia. Y podemos decir que las ciencias que se dedican a este tipo de conocimiento a priori fundamentalmente son la lógica y las matemáticas, la geometría, etc. Son ciencias formales, ciencias abstractas, ciencias puramente teóricas. En este sentido, pues estas ideas a priorísticas son intemporalmente verdaderas. Diríamos que esto también lo señaló, por ejemplo, Leibniz cuando hizo la distinción entre verdades de razón y verdades de hecho. Las verdades de razón son las verdades propias de lo a priorístico. Diríamos las teorías matemáticas, los teoremas matemáticos, los axiomas, etcétera, forman parte de esto, y la lógica.
también las nociones matemáticas, las teorías matemáticas, fundamentalmente.